Muy buenas tardes, me da gusto verlos y que se hayan conectado en esta cápsula, que es muy interesante entender y comprender más las cosas de Dios y sobre todo es para nuestro bien, ¿verdad? Estamos estudiando la serie del Sermón del Monte. Hoy es nuestra lección número 27 y el tema es Jesús y la oración, cuarta parte. Y vamos a leer los versículos del Mateo capítulo 6 del 9 al 15, pero vamos a tratar nada más dos versículos, que es el 11 y el 12. Vamos a ir por partes porque esto se necesita un estudio más minucioso, saber qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor, ¿verdad? Esta es una oración que estaban solicitando los discípulos, le decían a Jesús, ¿cómo debemos de orar? Y entonces Jesús les empieza a mostrar cómo deben de orar, pero que no lo hagamos como una repetición nada más o no lo podemos aprender de memoria, y muchos sabemos que no las hemos aprendido así, pero tenemos que estar conscientes de lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y hay prioridades en esta oración, hay peticiones que se deben de hacer. Bueno, entonces yo le voy a dar lectura a estos versículos, ¿verdad? De Mateo, empezando con el versículo 9 de Mateo 6 y termino en el 15. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, sabemos que debemos considerar en este modelo de oración que nos enseña Jesús, ¿verdad? Hasta el día de hoy a nosotros, así como se los enseñó a sus discípulos, que debemos considerar, ¿verdad?, el orden de las peticiones de la oración modelo, ¿verdad? Que son 6. Vimos que la clase pasada estudiamos las 3 primeras que se referían directamente, ¿verdad?, a Dios Padre, a su gloria y a su honor. Y estas últimas 3, que son las que vamos a estudiar, se refieren a nuestras necesidades. Es decir, que se empieza por darle a Dios el lugar que se merece. Es un lugar supremo que le corresponde solo a Él, y esto es lo que nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Entonces la oración no debe ser nunca un intento de forzar la voluntad de Dios a nuestros deseos, sino siempre un intento de someter nuestra voluntad a la de Dios, ¿verdad? Debemos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, intentar someter nuestra voluntad a la de Dios, porque Él es nuestro Padre y quiere lo mejor para sus hijos. Eso es algo que debemos de entender perfectamente, ¿verdad? Que nosotros como humanos buscamos siempre los mejores planes, pero Dios busca de nosotros los mejores planes porque nosotros fuimos hechos para glorificar a Dios. Es algo muy diferente. Siempre nosotros empezamos a encaminarnos a donde nos rija nuestros pensamientos, pero Dios tiene que controlar esos pensamientos, y cuando nosotros oramos en someter esa soberanía, ¿verdad?, de Dios en nosotros, entonces estamos haciendo esa voluntad de Dios. Vivimos en la clase también, en la clase pasada vimos las 3 primeras peticiones de la oración modelo, ¿verdad?, que se refieren directamente a Dios Padre para su gloria y a su honor. Cuando dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí vimos, ¿verdad?, que se necesita ser hijos. Aquellos que han recibido a Cristo son hijos de Dios, y podemos clamar, Abba Padre. Y también vimos, ¿verdad?, que santificara su nombre en nosotros. Haz que tu nombre sea santificado. Son las primeras partes, ¿verdad?, de la oración vitales que tenemos que considerar siempre. Y venga tu reino fue la segunda petición. Venga tu reino. La oración que hace Jesús es un ruego para que Dios reine, para que se manifieste su poder y su soberanía. Y hágase tu voluntad
en el cielo, así también en la tierra. Esa es la tercera petición del reino, donde se está pidiendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y fue repetida por Jesús en el huerto de Getsemaní: que tu voluntad, Señor, sea hecha primero en mi corazón, igual que en los cielos. Y la segunda parte, hermanos, que vamos a estudiar hoy es las tres últimas, que se refieren a nuestras necesidades personales, a nuestras necesidades humanas. Bueno, en Mateo 6:11, que fue ya el versículo que leímos, dice que el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y en la cuarta petición se pide el pan, ¿verdad? Esta es la cuarta petición. Las tres primeras ya las vimos y ya las resumimos ahorita. Entonces, este pan nuestro de cada día dánoslo hoy, ¿verdad? Es lo que nos va a hacer ver, ¿verdad? Y sobre todo, ¿a qué se refiere este pan? Bueno, el pan se identifica primeramente en forma espiritual, hablando, ¿verdad?, como la cena del Señor. Y la cena del Señor es una fiesta solemne de gozo, donde se celebra nuestra redención en la dispensación de la gracia y en memoria de Jesús. Y esta celebración de la comunión apunta a su encarnación física, su muerte como sacrificio por el pecado, y su resurrección y su reino venidero. Entonces, la cena es un testimonio por medio de ella, ¿verdad? También testificó Jesús y ha partido su cuerpo y derramado su sangre por ustedes y por mí, y de esta manera proclamó su muerte de Cristo. Cuando se parte el pan, ¿verdad?, se hace memoria, ¿verdad?, del cuerpo que fue partido por ti y por mí. Y cuando toma la copa, ¿verdad?, hace memoria del derramamiento de su sangre por causa de mí, para perdón de pecados. Entonces, al mismo tiempo, él testificó que también se recibe este don o esta gracia. No es para recibir perdón de mis pecados, sino porque ya he recibido el perdón por ellos, por el sacrificio que hizo Jesús en nosotros. Otra manera de ver el pan, ¿verdad?, se ha identificado con el alimento espiritual de la palabra de Dios. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios. Es un alimento que necesita nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, ¿verdad? Cuando alabamos a Dios, cuando cantamos himnos doctrinales, así es como nosotros estamos en ese pan espiritual, tomándolo, comiéndolo. Y también hay otra forma, ¿verdad?, que podemos interpretar acerca de este pan, y que se ha considerado que representa al mismo Jesús. Jesús se llamó a sí mismo que él era el pan de vida, y esto lo podemos ver en Juan 6:33 al 35, y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? A todo el mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí vemos que Cristo es el pan de vida, que nos anima, que nos fortalece, que nos da vida, que nos da el sustento a nuestro ser espiritual. Y el pan también se ha tomado como el pan del reino de Dios. Lucas, ¿verdad?, también habla de esto en Lucas 14:15, donde dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y esto, ¿verdad?, este hombre realmente se maravilló, porque creyó que solo los judíos serían invitados al banquete celestial, o bien fue un dicho con pretensiones de piedad. Jesús contestó con una parábola que también incluía esta invitación a los gentiles. Y reconocemos que es de Dios de quien recibimos el alimento necesario para sostener nuestra vida. Ningún ser humano ha sido nunca capaz de crear una semilla que creciera. Un hombre de ciencia puede analizar una semilla y conocer sus elementos, pero ninguna semilla sintética puede crecer, si no es lo que Dios permita hacer. Y hay otra parte del pan. El pan se ha tomado como el pan físico para nuestros cuerpos, y Jesús nos lo mostró. Él pasó mucho tiempo sanando enfermedades y satisfaciendo el hambre física a multitudes. Estaba angustiado también cuando se daba cuenta de que el gentío, ¿verdad?, que le había seguido a lugares solitarios, se encontraba muy lejos de su casa y no tenía
nada que comer. Entonces haremos bien en tener presente que Dios tiene interés en nuestros cuerpos. Él cuida de nuestros cuerpos. Cualquier enseñanza, ¿verdad?, que minimiza y desprecia y calumnia el cuerpo está equivocada. Podemos ver lo que Dios piensa de nuestros cuerpos cuando recordamos que Él mismo en Jesucristo asumió un cuerpo humano. El cristiano aspira no solo a la salvación del alma, sino a la salvación de toda la persona. De toda la persona. Somos tripartitas, del cuerpo, espíritu y mente. Entonces, esta petición nos enseña a pedir el pan nuestro de cada día o el pan para el día que tenemos por delante. Nos enseña a vivir al día, ¿verdad? Y no nos preocupamos o estamos ansiosos acerca del futuro distante y desconocido. Jesús nos enseñó a sus discípulos a hacer esta petición. Sin duda, su mente se retrocedía a la historia del maná en el desierto. Los israelitas no tenían nada que comer en el desierto y Dios les envió el maná, el pan del cielo, pero con una condición. Solo tenían que recoger el pan, ¿verdad?, necesario para ese día, porque si recogían más, una porción mayor, se echaba a perder. Ahora vamos a Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta quinta petición se pide perdón. Así trae el pasado y el presente a la presencia de Dios. Quiere decir que hemos de orar por el perdón de cada día de la misma manera que pedimos por el pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas. Esta es una petición al Padre Celestial. Y nuestros pecados son nuestras deudas. Esas son nuestras deudas, nuestros pecados. Hay deudas de obligación, de deber, la cual debemos como criaturas a nuestro Creador. Cada día debemos de pedir perdón a Dios, la cual, ¿verdad?, debe estar presente siempre. Y también esta petición refuerza como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta frase no debe interpretarse como si hiciéramos valer un mérito nuestro, sino como una razón para implorar la gracia del perdón, ¿verdad?, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Aquí recordamos la parábola de los dos deudores, y es nuestro deber perdonar a nuestros deudores, porque un corazón que no perdona no está en condiciones de que la sangre de Jesús lo limpie de todo pecado, puesto que tiene pecados no confesados. En 1 de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, soportar, perdonar y olvidar las afrentas e injurias que se nos hacen es un necesario valor moral para tener el perdón, pues confirma también nuestra esperanza de que Dios nos ha de perdonar. Si no lo hacemos, es imposible. Podemos nosotros ayunar, orar, estar asistiendo a las clases del instituto, podemos diezmar, podemos nosotros dar nuestra ofrenda, pero no será válido si nosotros no perdonamos a las personas que nos han ofendido. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta versión de Lucas, del Padre Nuestro, dice, y perdónanos nuestros pecados, en lugar de deudas. Todo ser humano está en deuda porque todos hemos pecado. Y esto hace referencia al perdón paterno necesario si queremos mantener esa comunión con Dios verdadera. Si los creyentes no están dispuestos a perdonar a los que les ofenden, ¿cómo pueden esperar tener comunión con su Padre que les ha perdonado sus ofensas? Por eso es importante saber perdonar. Mateo 6:13 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es la sexta petición y se pide ayuda en la tentación y deja así el futuro en las manos de Dios. En estas tres cosas o en esas tres peticiones se nos enseña a depositar el pasado, el presente y el futuro en el estrado de la gracia de Dios. Cuando pedimos ayuda en las tentaciones futuras,
Esa petición se dirige inmediatamente a Dios, el Espíritu Santo, y el Confortador, iluminador y guía y guardián de nuestras almas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos saber que Dios no tienta a nadie, pero Él sí puede someter al hombre a ciertas pruebas que puedan exponerlo a los ataques de Satanás, como sucedió con Job. Dios le permite a Satanás que tentara a Job con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Para que su fe se perfeccionara. Tú y yo somos probados muchas veces para que nuestra fe madure, para que nuestra fe se perfeccione, de que Dios está siempre con nosotros. Fíjense las palabras que Dios habló. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y en Job capítulo 23 versículo 10 nos dice Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. También vemos en la negación de Pedro, cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, ahí en Lucas 22:31, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás, fíjense, Satanás es el que tienta, no Dios. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces esta petición: no nos metas en tentación, refleja el deseo del creyente de evitar por completo los peligros de pecado. Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos, y Él promete que ninguno será tentado más allá de lo que pueda soportar. También Dios nos promete darnos un camino de escape, frecuentemente por medio de soportar. Pero aún así, la actitud apropiada del creyente es la que aparece en esta petición. Al tener en cuenta que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, y que el original griego se traduce mejor en sentido personal: y no nos metas a una prueba dura, sino líbranos del maligno, ya que Dios usa a veces a Satanás para probarnos. Después de orar para ser librados de la culpa del pecado, oramos ahora para que Dios nos libre del peligro del pecado, de modo que no volvamos a cometer semejante locura. Y como conclusión dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta es una doxología, es una exclamación, es una alabanza a la gloria de Dios. Es el perfecto final de la oración que debemos de hacer, y se encuentra en la mayoría de los manuscritos. Es nuestro deber, hermanos, suplicar a Dios en la oración y apelar a sabias razones y fuertes motivos, no para conmover a Dios, sino para conmover nuestro propio corazón, animar nuestra fe, avivar nuestro fervor y elevar nuestro espíritu a Dios. Eso es luchar con Dios y emplear la fuerza de Dios. Por eso dice: tuyo es el reino. Dios salva y ha establecido su reino como rey. Tuyo es el poder para sostener, reforzar ese reino y cumplir todo lo que ha prometido a sus hijos. Y tuya es la gloria, como fin último de todo lo que das a los tuyos y de los que haces por ellos en respuesta a sus oraciones. Esto concluye y constituye también una forma de alabanza y gratitud siempre a Dios. El mejor modo de rogar a Dios es alabarle, y por ahí deben comenzar nuestras plegarias, pues la oración de la alabanza es la más sublime de todas. Alabamos a Dios y le damos gloria, no porque lo necesite, sino porque Él la merece. La alabanza es la tarea suprema, amados hermanos, y más deleitosa que hacemos a nuestro Padre Celestial. Y es muy conveniente que abundemos en las alabanzas,
Un creyente espiritual nunca piensa que ya es bastante el honor que se le tributa a Dios. Lo hacemos como esos ancianos lo hacían día y noche y no se cansaban de darle gloria. Nosotros estaremos un día con Él y no nos debemos de cansar, sino al contrario, siempre rendidos, humildes, con un corazón contrito y humillado, atribuirle a Dios la gloria por todos los siglos. Y esto da a entender que estamos glorificando a Dios eternamente y para siempre, como lo hacían los ángeles y los santos en el Apocalipsis. Y el mismo salmista decía en el Salmo 71:14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Esto es lo que nos enseña a concluir. Amén. Esa palabra, así sea. El amén de Dios es una garantía. Así será. Gracias a Dios por ello. Adoremos al Señor y glorifiquemos por todo esto que es para nuestro bien. Señor, gracias te damos por tu palabra santa que nos anima cada día. Esperamos en ti, glorificamos tu nombre, te alabamos, no nos cansamos jamás, Señor, porque tú eres digno y merecedor de glorificarte y bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.